Página 18. Pure, Wheat and Deadly, por John Yudkin. 1972. Capítulo 2. Lo como porque me gusta. 2.1. Cada animal come lo que necesita comer. Una de las industrias de crecimiento actuales más espectaculares es la relacionada con la producción y distribución de alimentos saludables. En Gran Bretaña y Estados Unidos, casi todos los vecindarios tienen su tienda especial donde, al parecer, puedes asegurarte la eterna juventud comprando miel fabricada a mano, zanahorias criadas en libertad y huevos molidos a la piedra. No hay duda de que la gente de hoy está muy preocupada por su alimentación. Pero diferentes personas están preocupadas por diferentes cosas, y la mayoría de ellas están preocupadas por las cosas equivocadas. Puedo asegurarle que realmente no importa para su salud si su pollo es producido por el sistema de pollos de engorde granjera o si come papas cultivadas con fertilizantes químicos. Pero sí importa que ahora es muy probable que su dieta sea diferente de la que se ha desarrollado durante millones de años como la dieta más adecuada para usted como miembro de la especie Homo sapiens. Por favor, no tome estas frases como que he descubierto los secretos de la dieta ideal o que he descubierto el hilo negro. Debido a que he escrito en broma sobre los alimentos naturales, no pretendo dar a entender que todo lo que ve en la tienda de alimentos saludables sea una tontería y que todo lo que le diré sea una certeza absoluta. Sin embargo, es cierto que todas las personas tienden a creer que el conocimiento de la nutrición es de alguna manera instintivo y que el pensamiento cuidadoso y la introspección proporcionarán una respuesta tan buena a las preguntas nutricionales como lo hacen los estudios y la investigación del nutricionista profesional. Es una tontería insistir, a pesar de toda la evidencia detallada en contrario, en que existen diferencias en el valor nutricional de las papas producidas en tierras fertilizadas con fertilizantes químicos o composta. Por otro lado, es igualmente tonto que algunos científicos imaginen que sabemos todo lo que hay que saber sobre la nutrición humana. Por ejemplo, no hay justificación para la declaración que escuché en una reunión científica, donde un químico de alimentos dijo que los científicos no tienen que preocuparse demasiado por producir suficientes alimentos ricos en proteínas. Los seres humanos pronto podrán alimentarse completamente con proteínas sintéticas, de plástico y otros nutrientes. Y esto en un momento en el que casi a diario se descubren nuevos datos sobre fenómenos tan supuestamente bien entendidos como la obesidad, o sobre los efectos de los diferentes carbohidratos de la dieta. La posición más segura está entre la arrogancia basada en una ignorancia no reconocida y la arrogancia basada en una certeza injustificada. Pero, ¿cómo encontramos esta posición? ¿Qué tipo de principios adoptamos para decidir si este o aquel alimento es bueno para ti? ¿Usted sabe lo que le conviene comer? ¿Cuál debería ser la dieta ideal? Voy a dedicar el resto de este capítulo a tratar de responder a estas preguntas, lenta y cuidadosamente, porque creo que la comprensión de la biología de la dieta proporciona las claves de lo que debería ser la dieta occidental. ¿Qué tiene de malo hoy y por qué ha ido mal? Comenzamos recordándonos que todos los animales requieren dos tipos de materiales para su crecimiento y supervivencia. Uno es material que se puede quemar, oxidar, para producir la energía necesaria para los procesos de vida, crecimiento, movimiento y respiración, y todas las demás actividades que distinguen a un animal vivo de uno muerto. Estos materiales para la producción de energía son principalmente carbohidratos y grasas, aunque también se pueden utilizar proteínas de esta manera. El segundo tipo de material consiste en esos miles de compuestos diferentes que componen la composición química muy compleja de las células de los diferentes tejidos que, organizados juntos, constituyen el animal vivo completo. La gran mayoría de estos compuestos pueden ser producidos por el propio cuerpo, a partir de un número mucho menor de materias primas. Pero todos estos son materiales que deben, cada uno de ellos, ser suministrados al cuerpo,
Sin ellos, un organismo joven no puede crecer, y un organismo adulto se consumirá gradualmente porque es incapaz de reparar el desgaste general de sus células y tejidos. Entonces, podemos decir en este punto que el cuerpo debe recibir materiales tanto para suministrar energía como para proporcionar las materias primas para el crecimiento y la reparación. La fuente de estos materiales esenciales es nuestra comida y bebida. Estos tienen que suministrar alrededor de 50 artículos diferentes. Se dividen en varias clases: los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los elementos minerales y, por supuesto, el agua. Hasta donde sabemos, todas las especies de animales necesitan los mismos componentes para la vida y el sustento. Y casi todas las especies tienen que eliminar todo esto de los alimentos. Las excepciones son interesantes e incluyen rumiantes como las vacas, que pueden obtener muchas vitaminas de los microbios que viven en sus estómagos complicados. Pero en general, como dije, la mayoría de los animales tienen que obtener todas sus vitaminas, proteínas, etc. de sus alimentos, y todas las especies animales necesitan estos nutrientes en proporciones aproximadamente iguales. Por lo tanto, podría argumentar que todas las especies de animales deberían comer los mismos alimentos. Pero, de hecho, es bien sabido que las diferentes especies comen dietas muy diferentes. Algunos, como el león y el tigre, son en gran parte carnívoros, comen carne. Otros, como los conejos, las jirafas y los ciervos, son en gran parte herbívoros o vegetarianos. Otros nuevamente, como nosotros, las ratas y los cerdos, comemos dietas que provienen tanto de fuentes animales como vegetales. Estos animales son omnívoros. Por el contrario, algunos animales comen solo una gama muy limitada de alimentos. La jirafa come poco excepto hojas de árboles de acacia. El oso koala come poco, excepto hojas de eucalipto, y solo de unas pocas de las 400 especies existentes. Entonces, hay una aparente contradicción. En primer lugar, todas las especies de animales requieren lo mismo en cuanto a nutrientes que, con algunas excepciones, deben obtener de sus alimentos. Pero en segundo lugar, diferentes especies de animales obtienen estos mismos nutrientes de tipos de dieta muy diferentes. De esto se derivan grandes ventajas biológicas, porque evita que las distintas especies compitan entre sí por los mismos alimentos. Cada especie establece su propio nicho ecológico con respecto a su suministro de alimentos. Su anatomía y fisiología están bien adaptadas para encontrar, adquirir, comer, masticar y digerir los alimentos que elija. Pero el hecho es que una especie a menudo ni siquiera intentará comer alimentos que son muy buscados por otra especie. Entonces, ¿qué hace que un animal elija un tipo de dieta y otro animal elija un tipo completamente diferente? Claramente, no puede ser que estén eligiendo estos diferentes alimentos por los nutrientes que contienen, ya que sus necesidades de nutrientes son muy similares. Por lo tanto, deben ser algunas otras propiedades de los alimentos las que hacen que una gama de alimentos parezca especialmente atractiva para una especie y otra gama especialmente atractiva para otra. Estas cualidades son forma y tamaño, color y olor, sabor y textura, características que me gustaría agrupar, quizás demasiado vagamente, bajo el título de palatabilidad. Por lo tanto, los alimentos poseen dos propiedades diferentes: palatabilidad y valor nutricional. La palatabilidad de los alimentos y, por lo tanto, los alimentos elegidos para constituir la dieta total, varía de una especie a otra. Sin embargo, las necesidades nutricionales que deben satisfacer estas diversas especies son prácticamente las mismas para todas las especies. Por lo tanto, los animales eligen dietas que encuentran apetecibles, pero sean cuales sean estas dietas, deben satisfacer todas sus necesidades nutricionales. Si no lo hicieran, los animales perecerían. Entonces,
Podemos decir que cuando un animal come lo que quiere, obtiene lo que necesita o, en términos que acabo de usar, para cada tipo de animal, la palatabilidad es una guía del valor nutricional. Todo el mundo instintivamente siente que esto es correcto. Si te gusta mucho algún alimento se toma para indicar para probar, casi que necesitas ese alimento. TV escribe. Un animal consume no solamente lo que le gusta, es lo que le conviene. Si consume lo que le gusta y no le conviene, pone en riesgo a su especie, es un animal estúpido. Yudkin escribe. Los hábitos alimenticios se forman en la infancia, y a los niños les gustan los alimentos dulces porque sus padres ignorantes les insertaron esa costumbre, y los convirtieron en adictos a lo dulce. ¿Se deduce que el azúcar debe ser bueno para ellos? En absoluto, aunque estoy seguro de que la mayoría de la gente ha oído este tipo de argumento. También se escuchan frases como la de la vieja canción de Musical, un poco de lo que te apetece te hace bien. Y mientras los seres humanos no fabricaran alimentos, este argumento era perfectamente válido. Y es que todo lo que está industrializado, es un albur asegurar que es benéfico para el organismo humano. 2.2. El origen de la dieta humana. Volveré más tarde a la cuestión de cuándo es verdad que lo que quieres es lo que necesitas, y cuándo no es verdad. Permítanme retomar la historia de la palatabilidad y el valor nutricional, y ver cómo se aplica a nuestra propia especie. La ciencia está aprendiendo poco a poco mucho sobre nuestros orígenes, y aunque todavía hay muchas incertidumbres sobre la dieta humana primitiva, ahora se pueden hacer algunas conjeturas bastante buenas. En general, se acepta que nuestros primeros antepasados, los primates parecidos a las ardillas de hace unos 70 millones de años, eran vegetarianos. Continuaron siendo vegetarianos hasta hace unos 20 millones de años, ya que no tenían dificultad para sobrevivir con frutas, nueces, bayas y hojas. Pero luego la lluvia comenzó a disminuir y la Tierra entró en un periodo de sequía de 12 millones de años. Los bosques se redujeron y su lugar fue ocupado por áreas cada vez mayores de sabana abierta. Fue durante este tiempo que surgió el Australopithecus africanus. Australopithecus significa mono del sur. Para sobrevivir, Africanus tuvo que abandonar la existencia vegetariana y frugívora del homínido relacionado a Australopithecus robustus, y cambiar a una existencia carroñera y cazadora que era en gran parte carnívora. Los molares de Africanus tenían la forma y el esmalte fino de un carnívoro. Los músculos de la mandíbula eran pequeños y no necesitaban el cráneo con cresta de robustus para su unión. Los caninos también eran pequeños, pues Africanus no mataba con colmillos ni con garras o cuernos, sino con armas, habiendo adoptado una postura completamente erguida, que liberaba a los brazos y manos de la necesidad de ser utilizados para la locomoción. Las primeras armas de Africanus fueron huesos. Solo más tarde se empezaron a utilizar las piedras, y aún más tarde el hacha. Por lo tanto, parece que durante al menos 2 millones de años nuestros antepasados comían principalmente carne. A partir de ese momento, continuaron siendo carroñeros y cazadores, buscando su alimento favorito de carne y despojos. Tenían una ventaja sobre las especies carnívoras más estrictas, ya que también podían comer alimentos vegetales. Junto con la carne, sus dietas contenían nueces, bayas, hojas y raíces que habían alimentado a sus antepasados. Este potencial omnívoro les dio la capacidad de sobrevivir cuando su presa los eludía o escaseaba. En términos nutricionales, la dieta de los seres humanos prehistóricos y sus ancestros durante quizás 2 millones de años o más fue rica en proteínas, moderadamente rica en grasas y generalmente pobre en carbohidratos. Si asumimos que nuestras preferencias gustativas universales actuales por lo dulce y lo salado son una continuación de las preferencias adquiridas hace mucho tiempo,
Entonces es probable que, excepto en épocas de hambre, las pequeñas cantidades de carbohidratos en la dieta provengan principalmente de frutas, en lugar de a las hojas y raíces menos apetecibles. TV escribe. Los frutos, son accesibles en temporadas anuales, primavera o verano. No están disponibles todo el año. Así que consumir azúcares de manera continua, es algo que no era algo seguro. 2.3. Las dos revoluciones alimentarias. Hasta hace muy poco, en términos evolutivos, todos los animales, incluidos los seres humanos, dependían para su suministro de alimentos de la caza o la recolección de otros animales, o del consumo de vegetación silvestre. Fue hace menos de 10.000 años, en comparación con los 2 millones de años o más de ascendencia carnívora, que nos convertimos, únicamente, en productores de alimentos. La producción agrícola de alimentos parece haberse originado de forma independiente en 3 momentos diferentes en 3 partes diferentes del mundo, desde donde luego se extendió. La primera fue hace unos 10.000 años en el creciente fértil, en lo que hoy es Israel, Jordania, Siria, Turquía e Irán, con el cultivo de trigo, cebada, lentejas y guisantes, y la domesticación de ganado vacuno, ovino y caprino. Hace unos 7.000 años comenzó la agricultura en China, produciendo arroz, soja, ñame y cerdos. El área que llegó en último lugar a la agricultura fue América Central, donde los cultivos principales eran el maíz y los frijoles, y donde se criaban llamas y cuyes. En la mayoría de los casos, entonces, la producción de alimentos comenzó con el cultivo de cereales. Esto se derivó del descubrimiento de que algunas de las hierbas silvestres cuyas semillas se comían ocasionalmente podían producir muchas veces esa cantidad de semillas comestibles si se plantaban deliberadamente. La domesticación de estas gramíneas produjo los cereales que hoy son el alimento básico de gran parte de la humanidad actual y fue seguida o acompañada por la domesticación de los tubérculos, y de los animales salvajes que servían tanto para la alimentación como para los animales de carga. Los resultados del descubrimiento de la agricultura, la revolución neolítica, fueron muchos y de gran alcance. Los seres humanos dejaron de ser nómadas y comenzaron a vivir en comunidades asentadas socialmente organizadas. Este hito del progreso se convirtió en la base de todo lo que sabemos de la civilización, con sus artes, sus inventos y sus descubrimientos. En comparación con la caza y la recolección de alimentos, la agricultura solía producir más alimentos. También permitió el cultivo de áreas donde los recursos alimentarios existentes habrían sido inadecuados. Así creció la población humana, porque murieron menos por la escasez de alimentos y porque la gente se dispersó en áreas cada vez mayores de la superficie terrestre. Pero, a su debido tiempo, los límites de la producción de alimentos volvieron a ser los límites del número de personas que podían alimentarse. La inevitable presión demográfica sobre el suministro de alimentos tendió a producir y estabilizar un tipo de dieta muy diferente a la de nuestros antepasados cazadores. Era y sigue siendo mucho más fácil producir alimentos vegetales que alimentos animales para un área dada de tierra. Se pueden producir unas 10 veces más calorías en forma de cereales o tubérculos que en forma de carne, huevos o leche. El efecto de la revolución neolítica fue, por lo tanto, alterar los componentes de la dieta para que ahora fuera rica en carbohidratos y pobre tanto en proteínas como en grasas. El carbohidrato era abrumadoramente almidón, con azúcares proporcionados solo en pequeña medida como antes por las frutas y verduras silvestres. Es probable que la deficiencia de proteínas y de muchas de las vitaminas comenzara a afectar a grandes sectores de la especie humana solo después de que se convirtieran en productores de alimentos. El ser humano, como todos los animales, enfrenta constantemente periodos recurrentes de escasez de alimentos. Aunque la revolución neolítica aumentó el suministro total de alimentos y cambió radicalmente la composición de nuestra dieta, el hambre y la hambruna no desaparecieron.
Durante la mayor parte del tiempo, el viento, la sequía, las inundaciones y nuestra propia explotación de la tierra se han combinado para limitar la producción de alimentos a niveles inferiores a los necesarios para alimentar a toda nuestra descendencia. Solo en las últimas décadas, una proporción considerable de personas, aunque todavía solo una minoría, ha nacido en una situación en la que es probable que nunca experimenten el hambre real a lo largo de sus vidas. Las razones de este segundo cambio revolucionario son los efectos acumulativos de la ciencia y la tecnología. Solo necesito enumerar algunos de estos para mostrar el alcance de esta revolución y su efecto sobre la disponibilidad de alimentos para la humanidad, la genética y la cría de variedades mejoradas de plantas y animales para la alimentación, la ingeniería y su efecto sobre el drenaje y el riego, el descubrimiento de fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas, el motor de combustión interna y su efecto en el transporte por mar, tierra y aire, métodos modernos de conservación de alimentos mediante enlatado, deshidratación, ultracongelación. Podría citar muchos más ejemplos de cambios que le han dado a la humanidad la posibilidad de producir y conservar muchos más alimentos de los que alguna otra especie ha tenido jamás. Como resultado, en los países ricos, una gran proporción de la población tiene una amplia variedad de alimentos, independientemente de la estación o la geografía. El efecto ha sido que estas personas son cada vez más capaces de elegir alimentos que complacen sus paladares, y no simplemente alimentos que llenan sus estómagos. El primer y más evidente resultado ha sido un aumento en el consumo de alimentos más sabrosos, como la carne y la fruta. Y debido a la asociación básica entre palatabilidad y nutrición, se ha producido una mejora simultánea en los estándares nutricionales de estos grupos, así como siempre ha habido un mejor nivel de nutrición en la sección mucho más pequeña que comprende los miembros ricos de cualquier población. TV escribe. Los pobres, siempre han tenido dificultades para acceder a lo mejor de los alimentos. Lo que está accesible para ellos, es el carbohidrato. Yudkin escribe. Los avances en las técnicas agrícolas y la tecnología general han tenido un efecto no solo en el rendimiento y la disponibilidad de alimentos. También han tenido un efecto tremendo en la forma en que los alimentos pueden cambiarse deliberadamente mediante extracciones y adiciones, de modo que se pueden hacer alimentos bastante nuevos que no existen en ninguna de estas formas en la naturaleza. Algunos de estos alimentos manufacturados existen desde hace bastante tiempo, el pan, por ejemplo, las tortillas, los chapatis, las tortas y los bizcochos. Pero la mayoría de ellos se produjeron, o se mejoraron enormemente, solo en el último siglo o dos o en las últimas décadas. Pienso ahora en helados y refrescos, bebidas azucaradas y gasificadas, una enorme gama de chocolates y dulces, y nuevos tipos de snacks en forma de galletas dulces y saladas, cereales en hojuelas y repletos de azúcar. Y ahora hay una nueva gama de productos cárnicos hechos de proteína microbiana o vegetal texturizada. Podemos hacer todas estas cosas en gran medida porque el valor nutricional y la palatabilidad son dos cualidades diferentes. Como señalé, aunque podemos usar como alimento casi cualquier tipo de material animal o vegetal, nuestras preferencias son por las cualidades particulares de palatabilidad de la carne y la fruta, que juntas pueden proporcionar todos los nutrientes que necesitamos. Apenas estamos comenzando a emular el sabor y la textura de la carne y la gente estará comiendo y saboreando cantidades significativas de los nuevos alimentos proteicos vegetales o microbianos solo cuando el fabricante de alimentos les imparta cualidades que los hagan mucho más atractivos de lo que ha sido capaz de hacer hasta ahora. Pero desde hace algún tiempo la industria ha sido capaz de aislar una esencia de dulzura, que tiene la propiedad de impartir una palatabilidad muy deseable a una amplia gama de alimentos y bebidas. Las personas no demandan un sabor y una textura en particular para acompañar la dulzura, aunque parecen demandar solo una gama muy limitada de sabores y texturas para acompañar los alimentos salados.
La avidez humana por la dulzura podía ser satisfecha durante largos periodos de tiempo casi exclusivamente por el consumo de frutas rara vez, y en cantidades muy pequeñas. Nuestros antepasados pueden tener la suerte de encontrar miel producida por abejas silvestres. Pero en algún momento después de la revolución neolítica, quizás hace solo 2500 años, la gente descubrió que podía producir un tipo de azúcar crudo extrayendo y secando la savia de la caña de azúcar. Este primero comenzó a cultivarse probablemente en la India, y su cultivo se extendió lentamente a China, Arabia, el Mediterráneo y más tarde al sur y oeste de África, las Islas Canarias, Brasil y el Caribe. A pesar de esta creciente área de cultivo, el costo del azúcar, crudo como era extremadamente alto, de modo que a mediados del siglo XVI se decía que era equivalente al costo actual del caviar. En comparación con el precio de alimentos como la mantequilla o los huevos, se ha calculado que el precio del azúcar ha descendido a unas 200 partes de su precio en el siglo XV. Incluso en el siglo XVIII, el azúcar era un lujo, y hasta hace unos 100 años, las cajas de azúcar domésticas a menudo estaban provistas de cerradura y llave. Fue principalmente el desarrollo de las plantaciones de azúcar en el Caribe, basado en la trata de esclavos, lo que fijó el patrón de la industria azucarera en la forma conocida hoy. La demanda de azúcar era tan grande, y su producción tan lucrativa, que a partir de mediados del siglo XVIII comenzaron a producirse enormes mejoras en la producción de caña de azúcar de alto rendimiento, y más tarde de remolacha azucarera, en la eficiencia de la extracción del azúcar y la elaboración del azúcar crudo y finalmente en el proceso de refinación del azúcar. Así, el precio cayó constantemente, la demanda creció y el consumo se elevó a niveles extremadamente altos. Los legisladores de muchos países a menudo han grabado el azúcar para generar ingresos, del mismo modo que han grabado el tabaco y el alcohol. Y el azúcar también se parece al alcohol y al tabaco en que es un material por el cual las personas rápidamente desarrollan un deseo, una tremenda adicción y por el cual, sin embargo, no existe una necesidad fisiológica. Digo, pues, que los seres humanos tienen un gusto natural por las cosas dulces que los pueblos primitivos podían satisfacer este deseo comiendo fruta o miel y que al comer fruta porque les gustaba, obtenían nutrientes necesarios como la vitamina C. Pero ahora podemos satisfacer el deseo de dulzura consumiendo alimentos o bebidas que aportan poco o ningún valor nutricional excepto calorías. Hoy en día es posible obtener una bebida de naranja que tenga un color más atractivo que el verdadero jugo de naranja, sea más dulce en sabor, tenga un sabor más aromático, sea más barata de comprar y se puede garantizar que no contenga vitamina C en absoluto. TV escribe. Como ve, es algo artificial, y la gente lo sabe y no le importa consumir esa porquería. Lo interesante es que nadie obliga a la gente a consumir productos artificiales. Todo este comercio alrededor de bebidas azucaradas, es adicción intencional. Yudkin escribe. Dado que la gente busca principalmente la palatabilidad en los alimentos y bebidas, la venta de estas bebidas aumenta todo el tiempo. TV escribe. Usted va a un supermercado y verá estantes repletos de pura basura, bebidas gasificadas y con tremendos contenidos de azúcar. Yudkin escribe. Un día, sin duda, será posible fabricar a partir de algún polímero no digerible una hamburguesa que se vea más atractiva que una hamburguesa de carne real, y huela y chisporrotee mejor en la barbacoa, por solo la mitad del precio. Será completamente puro en el sentido de que no contendrá ni proteínas ni vitaminas ni minerales. Sea, que es puro artilugio. ¿Y quién dirá que no compraremos este superalimento nuevo de la era espacial solo porque no tiene valor nutricional? Lo compraremos porque nos gusta, y solo porque nos gusta porque de lo que se trata es darle gusto al gusto aunque nos arruinemos la salud.
La mayoría de la gente todavía cree que los alimentos sabrosos deben tener un alto valor nutricional. Muchos también creen lo que es igualmente falso, que los alimentos con poco sabor no tienen valor nutricional. Estoy seguro de que es la disociación de la palatabilidad y el valor nutricional la causa principal de la desnutrición de la riqueza. Por esta razón, déjame darte uno o dos ejemplos más de cómo uno ya no puede esperar que las dos cualidades se encuentren juntas. En primer lugar, es posible que recuerde el té de res, que incluso en este siglo los médicos solían administrar a sus pacientes convalecientes como un reparador. Y hasta el día de hoy, muchas madres creen que una rica sopa clara de pollo es nutritiva para sus hijos. Sin embargo, aquí hay una alta palatabilidad con prácticamente ningún valor nutricional. En segundo lugar, la economía de la cría en granjas de pollos atestados de hormonas ha producido un pollo de engorde que, debido a que se sacrifica joven y a la velocidad con la que se eviscera, tiene menos sabor que un pollo criado en libertad. Sin embargo, su valor nutricional no es diferente, aunque a menudo se hace referencia a su menor palatabilidad como indicador de un valor nutricional más bajo. Hace algún tiempo leí un cuento, cuyo título y autor lamentablemente he olvidado. Un químico brillante se cansó de su amante y decidió deshacerse de ella usando su habilidad profesional. Se dedicó a desarrollar un nuevo y exquisito sabor, que luego incorporó a los chocolates, enviando caja tras caja a su amante. Encontrando estos bastante irresistibles, ella los consumió en cantidades excesivas hasta que murió por comer en exceso, una tremenda indigestión. El químico sabía que su deseo bastaría por sí solo para matarla. Un ejemplo más del fuerte poder de la palatabilidad es la historia de la serpiente que ordinariamente solo comerá sapos. No comerá, por ejemplo, trozos de carne como la ternera. Pero puede hacer que lo haga frotando la carne sobre la piel del sapo y, presumiblemente, haciendo que la carne sepa a sapo. TV escribe. En México, en las calles de las ciudades venden una especie de caldo de res al cual agregan varios condimentos. Le llaman birria. El sabor es agradable y tiene éxito comercial. El asunto es que, si se usa carne de perro o de otro animal, el comensal no puede saberlo, ya que son los condimentos los que predominan, no el sabor de la carne. De este modo, al comensal ignorante o estúpido, se le puede seducir el paladar para que consuma basura o alimentos de dudosa procedencia. Yudkin escribe. Un argumento utilizado por los expertos en alimentos saludables para demostrar el escaso valor nutricional de los alimentos procesados modernos es afirmar que tienen poco sabor. Pero, ¿qué tiene que ver el sabor con lo nutritivo? Sus propios productos, los que ellos venden y promocionan, dicen, deben ser nutricionalmente superiores porque saben mejor. Gran parte de lo que tengo que decir en este libro se basa en la proposición de que satisfacer nuestros paladares ya no es garantía de que estemos satisfaciendo nuestras necesidades nutricionales. TV escribe. Si algo es dulce o sabe rico, bien puede ser un engaño. Actualmente, hay miles de maneras de copiar el sabor de algo natural, recurriendo a la magia de la química. Página 26.